Queridos amigos, estamos en una ciudad fascinante, fascinante. Vean ustedes para allá, qué belleza. La ciudad de Bet Shean. La ciudad de Bet Shean fue una ciudad capital en su momento de máximo esplendor de la Decápolis. O sea, más o menos al final del tiempo griego, entrado ya al templo romano, fue su mayor esplendor de esta ciudad. Por eso vemos muchas columnas romanas y griegas. Y era la capital de la Decápolis. Decápolis viene de Decapolis, 10 ciudades. Son 10 ciudades al sur del lago de Galilea, estamos al sur del lago de Galilea, y al otro lado del Jordán. Son 10 ciudades que están en esta zona y del otro lado del Jordán. Está, por ejemplo, Gerasa, que es la ciudad romana mejor conservada en el mundo, a mi modo de ver. Y son ciudades que formaban parte de estas 10 ciudades que eran como una región que Pompeyo les dio cierta autonomía porque eran muy rebeldes. Entonces los romanos las sometían, pero no las sometían. Era una forma de tenerlas bajo algún régimen de impuestos, pero les daban cierta autonomía. Entonces es una ciudad muy grande y como pueden ver es una ciudad que tiene unos restos neolíticos muy antiguos en la cima de aquella colina que vemos de allá. Y luego después los cananeos, antes de los israelitas, los cananeos hicieron un asentamiento a la base de esta colina, pero más bien era una necrópolis, o sea, un asentamiento fúnebre, era no para vivir, sino para enterrar a sus muertitos. Y el primer dato que tenemos ya de una construcción en forma es el siglo XV a.C., o sea, 1500 años antes de Cristo. Los egipcios construyen allá arriba, en aquella colina, una ciudad, una ciudadela. Y pasa después de los egipcios, vienen los cananeos otra vez, en el reino de Israel, ustedes recordarán que el reino de Israel en época de Salomón, o sea, esta ciudad fue importante en época de Saúl, en época de David y en época de Salomón. De hecho, por aquí fue la tragedia de la muerte de Saúl y sus hijos. Después de Salomón, el reino se divide. El reino del sur se queda en Judea y este es el reino del norte. Entonces, esta ciudad fue una ciudad muy importante en toda la época del reino del norte de Israel. Pero en el siglo VIII, aproximadamente antes de Cristo, los asirios barrieron la ciudad, la barrieron. Quedó varios siglos abandonada hasta que los griegos la reconstruyeron. La mayor parte de lo que vemos aquí es de época griega y luego época romana. Los cruzados prácticamente nunca hicieron una ciudad, solo hicieron una fortaleza que después fue destruida también por la gente de Saladino al terminar el periodo de los cruzados, el periodo del reino latino de Jerusalén. ¿Por qué les cuento yo todo esto y qué nos interesa a nosotros para Navidad? Ahora vamos a visitar algunos lugares, vamos caminando y les voy contando. Porque en época de María y José, este lugar estaba en esplendor, era época romana, entonces muchos de los edificios que vemos ahora existían en tiempo de Jesús y por lo tanto en tiempo de José y María. Y este es el camino obligado, como veíamos el domingo pasado, el domingo primero de Adviento, es el camino obligado para venir de Nazaret rumbo al Jordán, que está más abajo, y ya del Jordán subir hacia el sur, ¿verdad?, de Israel. No sé por qué digo subir, porque dicen subir a Jerusalén, porque está más alto conforme al nivel del mar. Entonces tenemos aquí unos edificios increíbles. Tenemos un anfiteatro que vamos a visitar en este momento y desde ahí vamos a pensar en José, María y Jesús que viene con nosotros. Y haremos alguna reflexión también. Vean ustedes qué belleza de muros, qué belleza de columnas. Esto que vemos aquí es una calle que va de norte a sur y es una calle romana que desembocaba aquí en el teatro, en el anfiteatro. La calle romana que va de norte a sur se llama Cardo Máximo y Decumeno es la calle que cruza de oriente a poniente. O sea que la última estructura de ciudad de este lugar es una estructura romana. Vean ustedes qué arco, como si estuviéramos entrando al estadio de fútbol de aquella época o al Palacio de Bellas Artes o una cosa por el estilo.
Vean ustedes qué arcos y qué cosa tan hermosa. El esplendor, la riqueza de estos lugares, la potencia cultural, económica, política de estos lugares, ¿en qué acabó? Acabó en un parque arqueológico de Israel. Acabó en un lugar para turismo. Vean ustedes qué belleza, qué belleza. Si yo me coloco aquí al centro, tiene una acústica increíble y esto que está en ruinas. Si se mantiene esta acústica en este momento, yo me coloco aquí y la acústica es perfecta. Me escuchan como si tuviese yo un micrófono, como si hubiese bocinas. Todo el mundo me escucha y eso que está, si la gente guarda silencio, me escucha perfectamente. Así son los teatros romanos, los teatros griegos, perfectamente diseñados con una acústica perfecta. Y repito, a pesar de que está en ruinas, si esto estuviera completo, la acústica sería todavía mucho más perfecta. Es una fidelidad increíble. Por eso desde aquí no había micrófonos en esa época. Desde aquí se hacían las poesías, se hacía el teatro, se daban los avisos y demás. Pero volvamos a nuestro tema. ¿Dónde quedó? ¿En qué quedó tanta tecnología, tanto esplendor, tanta riqueza? En piedras, piedras que los peregrinos, que los turistas venimos a ver. Vean ustedes, por ejemplo, aquellas columnas, aquellos frisos preciosos. Esto me hace a mí aterrizar en nuestra primera reflexión de Adviento. Decían los antiguos, sic transiat gloria mundi. Así acaba, así pasa la gloria del mundo. ¿Cuántos imperios? Imperio egipcio, imperio persa, imperio griego, imperio romano, imperio bizantino, no lo mencioné. Aquí se construyeron muchísimas iglesias en el imperio bizantino, cristiano, romano también. No lo mencioné hace rato, hay restos de varias basílicas. ¿En qué quedaron tantos imperios? En ruinas. Pero nosotros vamos con José y María y con Jesús al centro. Ese niño tierno, ese niño frágil, ese niño aparentemente débil, también tiene un imperio. Es el imperio del amor. Y hoy, 2000 años después de esto, 3000 años, 3500 años después de que los egipcios aquí tuvieron un imperio, nosotros seguimos adorando al único verdadero rey que tiene el imperio eterno, que es Jesucristo nuestro Señor. Todas las demás obras humanas, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros logremos, es importante y hay que hacerlo. Son nuestros sueños y Dios los bendice. Pero no nos olvidemos que los mejores edificios terminan cayéndose. Las mejores obras literarias terminan olvidándose. Los mejores negocios terminan acabándose de una u otra forma. Hay que hacerlo, pero hay que poner nuestra mirada en ese niño que queremos llevar dentro, al que le hemos dicho fiat como María, al que le hemos abierto el corazón y le hemos dicho sí quiero que entres en mi corazón, porque tú, Señor, eres el único que permanece para siempre. Los imperios humanos caen, el imperio de nuestro Señor Jesucristo es eterno. Y la segunda reflexión que quiero hacer también de Navidad o de Adviento, vamos para acá para que vean algo más, pero también porque a pesar de estar ya en otoño, casi invierno, hace calor por estas regiones desérticas de Israel. La segunda reflexión que quiero hacer con ustedes, repito, además de mostrarles esta belleza, insisto en esas columnas son preciosas, esos frisos romanos son espectaculares. Lo que quiero yo decir es lo siguiente, y quiero contarlo con una anécdota que yo viví en Italia con la familia de los expertos de Nápoles, de la ciudad de Nápoles. Ellos son expertos, vamos a colocarnos por acá, en nacimientos, en hacer belenes, en hacer nacimientos. Y en una conferencia que uno de ellos dio en Roma hace muchos años, en la universidad que tenemos los legionarios ahí en Roma, nos decía lo siguiente:
nos hizo toda la historia de la familia, de cómo hacían estos nacimientos y qué valor tenían. Ya hablamos del hombre que duerme, recuerdan el domingo primero de Adviento, ese hombre que duerme, siempre hay un hombre que duerme. Pero en ese nacimiento que él nos mostró en Roma en esa ocasión, había un muchacho con la camiseta del Milan, del equipo del Milán. Y había también en otro rincón del nacimiento, del Belén, había un señor en un escritorio de oficina con una computadora, con un ordenador. Y entonces uno de los asistentes al evento le preguntó, ¿no te parece a ti que el tener ese muchacho con esa camiseta del Milán y ese otro señor escribiendo en el ordenador, en la computadora, en medio de un nacimiento tan bonito, de tanta tradición, de tantos siglos de tu familia, ¿no te parece que es comercializarlo? ¿No te parece que es empezar a echar a perder una tradición tan hermosa de tu familia? Y este muchacho, joven, que era director en ese momento del negocio de la familia, dijo, con todo respeto, creo que usted no ha entendido nada. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No habitó en épocas pasadas, habitó entre nosotros. Y los jóvenes de hoy llevan la camiseta del Milán. Y los señores de hoy, los jóvenes de hoy, trabajan y estudian con ordenadores, con computadoras. Por eso esos detalles no son detalles comerciales, son detalles para recordar que Cristo se encarnó para caminar y vivir entre nosotros en nuestra vida real. ¿Qué diferencia hay entre la mujer que está lavando la ropa en el siglo XIV, por allá en otro rincón del nacimiento, o el leñador que está partiendo la leña con su hacha? ¿Qué diferencia hay entre ese y el de la computadora? Unos siglos de diferencia, pero es el Señor que vino a caminar, a acompañarnos en nuestro trabajo de acuerdo a las distintas épocas y lugares. Aquí está una ciudad romana de la época de Jesús. Cuando Jesús caminó, predicó, enseñó, caminó, predicó y enseñó en ciudades como esta, en ciudades reales. Jesús no vivió en un mundo idílico, Jesús vivió en nuestro mundo real. Y ahora que viene el Adviento nos vamos preparando para que Jesús camine en nuestro mundo real. Piensa en tu universidad, en tu colegio, en tu cocina, en tu oficina, en tus vecinos, en tu campo de fútbol, en tu parque, en tu lugar de vacaciones, en tu closet, en tu comedor, en los lugares más concretos de tu vida. Ahí está Jesús. Ciudad antigua, ciudad que nos recuerda que los grandes imperios caen, pero el imperio de Jesús permanece. Y ciudad Bet Shean, que nos ayuda a entender que Jesús vino a habitar entre nosotros. Camino de Nazaret, 37 kilómetros aproximadamente de Nazaret, tardaron 2 días en llegar aquí, seguramente aquí estuvieron alguna noche y continuaron por el río Jordán hacia el norte, donde los esperamos el próximo domingo 3 de Adviento. Que Dios los bendiga.